Sean todos bienvenidos a nuestro canal Temas de Terapia Intensiva. En el día de hoy vamos a estar abordando algunas recomendaciones diagnósticas y terapéuticas en el daño inducido por inhalación. Es una síntesis de recomendaciones de un panel internacional de expertos reunidos en el año 2023, donde se actualiza muchas de las estrategias diagnósticas y terapéuticas a utilizar en esta entidad. Inicialmente deberíamos definir qué es el daño por inhalación. El daño por inhalación es aquel inducido por la inhalación de gases calientes y sustancias tóxicas en el humo y que se caracteriza por la aparición de una traqueobronquitis macroscópica. Existen una serie de elementos al interrogatorio y al examen físico que elevan la sospecha clínica de daño por inhalación. Dentro de ellas, al interrogatorio, tenemos la exposición al fuego o el humo en un espacio cerrado. También la exposición prolongada al fuego o al humo, la pérdida de conciencia, la presencia de otras víctimas en el mismo escenario hace incrementar la sospecha de daño por inhalación, y la necesidad de reanimación cardiopulmonar en la escena donde ocurrió el accidente o el evento. Al examen físico, pudiéramos definir los hallazgos que hacen sospechar daño por inhalación en indicadores de daño térmico supraglótico e indicadores de daño térmico infraglótico. Dentro de los indicadores de daño térmico supraglótico está la presencia de quemaduras importantes en el cuello o la cara, también las quemaduras de vello facial o nasal, la presencia de edema, eritema o ampollas en la cavidad oral o la orofaringe y la presencia de estridor. Son los elementos fundamentales que indican un daño supraglótico. Indicadores de daño térmico infraglótico tenemos, por supuesto, la presencia de tos, disnea, sibilancias, la presencia de esputo carbonáceo, ronquera, el uso de la musculatura accesoria de la respiración, incremento de la producción de secreciones y la pérdida de conciencia. Todos estos elementos indican la posibilidad de un daño térmico infraglótico. Cuando vamos a abordar las intervenciones a realizar, pudiéramos dividirlas en aquellas que son necesarias para el diagnóstico inicial y aquellas intervenciones que ayudarían en la predicción de la severidad y el pronóstico del daño por inhalación. Para el diagnóstico, fundamental inicialmente los gases arteriales, la laringoscopía convencional o la videolaringoscopía, que nos ayudaría a hacer una evaluación inicial del estado de la vía aérea y evaluar sobre todo lesiones en la cavidad oral o en la región supraglótica. La determinación de niveles de carboxihemoglobina, la rinoendoscopia fibra óptica y la broncoscopia serían de fundamental interés. Ya para predecir la severidad y el pronóstico, tanto los gases arteriales como la videolaringoscopia, también los niveles de carboxihemoglobina y la broncoscopia siguen teniendo un rol fundamental, pero ya aquí tendrían un importante papel también la evaluación de rayos X de tórax y de tomografía torácica para evaluar la extensión de las lesiones y la posibilidad de afectación parenquimatosa pulmonar. Como vimos anteriormente, la endoscopía juega un rol fundamental y por tanto en la evaluación inicial de riesgo de mortalidad según índice de severidad broncoscópica estaría indicado en todo paciente con daño por inhalación. O sea, en la evaluación inicial se debe realizar una broncoscopia cuando sea posible, esté disponible, y evaluar la severidad del daño por inhalación según los hallazgos. Allí, después de categorizar entonces el daño por inhalación en leve, moderado o severo, pudiera jugar un papel en el seguimiento del paciente en la realización de otras evaluaciones broncoscópicas. Para el daño leve no existe consenso sobre su uso.
En el daño moderado se considera al menos indicado en el lavado terapéutico inicial. Y en los pacientes con un daño severo estaría indicado la realización de un lavado broncoscópico terapéutico inicial, estaría indicado el lavado broncoscópico terapéutico serial y podría utilizarse indistintamente la vigilancia seriada broncoscópica de la vía aérea cuando se sospeche altas posibilidades de complicaciones en el manejo de estos pacientes. Por supuesto, es muy importante la evaluación broncoscópica y la clasificación según score pronóstico, porque a medida, como se observa en la imagen, de progresión en la severidad del daño evaluado por broncoscopía, existe una relación directa con el incremento de la mortalidad del paciente. Con relación al manejo de la vía aérea, se recomienda la utilización de tubos endotraqueales con diámetro de 8 milímetros o mayor y con presencia de cuff. ¿Cuál es el basamento detrás de esta recomendación? Que la mayoría de los broncoscopios necesitan diámetros superiores a los 7 milímetros para poder realizar la evaluación broncoscópica de manera adecuada. Y existe una tendencia muy marcada, sobre todo en los servicios de emergencia, a intubar a pacientes con tubos endotraqueales de un diámetro pequeño, en torno a los 7,5 milímetros, lo cual provocaría en el daño por inhalación una inadecuada valoración endoscópica o incluso que se necesite hacer una manipulación de la vía aérea extra para cambiar el tubo endotraqueal inicial que fue insertado en el contexto de la emergencia por otro tubo de un diámetro mayor, incrementando, por supuesto, los riesgos de complicaciones derivadas de la reintubación. Con respecto a la traqueostomía, no existen consensos apropiados en cuanto al tiempo. Por tanto, existen recomendaciones tanto de realizarla precoz en los primeros 7 días o tardía después del 7º día. Eso evaluando varios elementos, sobre todo elementos pronósticos y de posibilidad de recuperación temprana de cada paciente. Otros elementos muy fundamentales son las manifestaciones de toxicidad que se pueden presentar en estos pacientes. No solo el daño local inducido por la inhalación de los gases calientes, sino los signos de toxicidad sistémica que se pueden encontrar por la inhalación de monóxido de carbono y la intoxicación por cianuro de hidrógeno. El monóxido de carbono en sujetos sanos representa un porcentaje pequeño de la saturación de la hemoglobina. Generalmente la carboxihemoglobina ocupa el 0,4 a un 0,7% de la saturación de la hemoglobina, e inclusive en algunos pacientes no fumadores se puede llegar hasta porcentajes mayores, hasta un 3%, y en personas fumadoras los niveles de carboxihemoglobina pueden llegar a tener hasta en el entorno de los 9 al 15%. El monóxido de carbono tiene una afinidad muy marcada por la hemoglobina, con una afinidad que es de 200 a 300 veces mayor que la afinidad que tiene el oxígeno por esta. Por tanto, tiende a desplazar al oxígeno rápidamente y a ocupar su lugar. Por ejemplo, una concentración en el aire inspirado de monóxido de carbono de solo un 0,08% puede provocar una saturación del 50% de la hemoglobina con monóxido de carbono. Y una exposición de 1 hora a una concentración de solo el 0,1% puede llegar los niveles de carboxihemoglobina a niveles superiores al 80%, que serían prácticamente niveles letales. Al tener una gran afinidad por los grupos hemo, no solo de la hemoglobina, también por otras enzimas que tienen grupos hemo, como los citocromos, que realizan funciones vitales en mantenimiento de la cadena respiratoria,
se produce un metabolismo anaerobio a nivel tisular que provoca la mayoría de las manifestaciones sistémicas de la intoxicación por monóxido de carbono. Por debajo del 10% habíamos dicho que generalmente los pacientes no tienen síntomas. Entre un 10 y un 20% los pacientes pueden estar asintomáticos o manifestarse con leve cefalea. Entre un 20 y un 30% ya los pacientes pueden desarrollar mareo, vértigo, náuseas, vómitos, disnea. Entre un 30 y un 40% aparecen alteraciones visuales. Ya más de un 40%, hasta un 50%, las manifestaciones neurológicas son más marcadas y aparece la confusión, la desorientación. Puede haber síncope. Y con manifestaciones mayores de un 50%, el coma, la disfunción cardiovascular con la aparición de shock y la parada cardiorrespiratoria se hacen patentes a estos niveles. Tenemos que tener presente también que puede coexistir la intoxicación por cianuro en el contexto de un incendio. El cianuro se produce por la combustión de sustancias nitrogenadas orgánicas como el papel, la madera, la lana, la seda, o también por la combustión de sustancias inorgánicas como algunos tipos de plásticos y resinas, poliuretano, etc. Ambientes con concentraciones de ácido cianhídrico superiores a 50 partes por millón ya se consideran tóxicas, con concentraciones de más de 100 partes por millón, pudiendo producir la muerte en un lapso de solamente una hora. Y concentraciones superiores a 300 partes por millón suelen ser letales en lapsos de pocos minutos. Con respecto a los niveles en sangre, concentraciones solo de 0.2 miligramos por decilitro ya se consideran tóxicas y el riesgo vital es muy elevado si la concentración supera los 0.3 miligramos por decilitro. El cianuro, cuando es inhalado, pasa a la sangre y en el hígado, fundamentalmente, el cianuro tiene alta especificidad por los átomos de hierro y los átomos de cobalto, que están presentes también en muchas de las enzimas de los citocromos que ejercen funciones vitales en la cadena respiratoria para la producción de energía. En el hígado existe una vía de eliminación del cianuro por la enzima rodanasa que lo convierte a tiocianato, que es una sustancia mucho menos tóxica. Uno de los elementos fundamentales es la unión del cianuro a los átomos de hierro de la citocromo oxidasa, que es una enzima limitante importante en la cadena, en la fosforilación oxidativa, que conlleva a un bloqueo total de esta y a la aparición de hipoxia. Los síntomas, por supuesto, son síntomas que son manifestaciones muy variadas que están relacionadas con la presencia de hipoxia a nivel de distintos órganos y sistemas, y se pueden observar la presencia de cefalea, de náuseas, mareos, vértigo, agitación, ansiedad. En el sistema cardiovascular se puede observar palpitaciones, taquicardia, en ocasiones ya más tardío la presencia de bradicardia. Se pueden observar presencia de arritmias y en casos más severos la presencia de shock, hipotensión, edema pulmonar. En el ámbito neurológico, las convulsiones y el coma como manifestaciones tardías de la toxicidad por cianuro. Por tanto, las tenemos que tener bien presentes. En caso de toxicidad sistémica sospechada, se recomienda la utilización de altas concentraciones de oxígeno ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono o cianuro de hidrógeno. ¿Cómo podemos sospechar la presencia de intoxicación, sobre todo por cianuro de hidrógeno? Cuando existe exposición al fuego dentro de un espacio cerrado, cuando existen altas concentraciones séricas de lactato, por ejemplo, niveles de lactato por encima de los 10 milimoles por litro, se tienen una buena correlación con la presencia de niveles mayores de 0.2 miligramos por decilitro de cianuro en sangre, que se correspondería con los niveles tóxicos. La presencia de convulsiones, la presencia de parada cardiorrespiratoria en el lugar de la escena, la pérdida de la conciencia y, como habíamos dicho, los niveles elevados de lactato.
¿Cómo se debe tratar la intoxicación por cianuro de hidrógeno? Bueno, se recomienda la utilización de hidroxicobalamina sin necesidad de confirmación de laboratorio si existiese alta sospecha. Se recomienda la administración lo antes posible de hidroxicobalamina. Esta contiene cobalto y el cianuro, por tener muy alta afinidad por el cobalto, suele desplazarse desde la hemoglobina hacia la hidroxicobalamina y forma cianocobalamina, que es un elemento no tóxico y que se puede excretar después por vía renal. Con respecto a las estrategias ventilatorias a seguir en el paciente con daño por inhalación, se recomienda una estrategia de ventilación protectiva con volúmenes tidales en el entorno a los 6 mililitros por kilo y con presiones pico por debajo de los 30 centímetros de agua. En el caso de hipoxemia refractaria, se recomienda la posición prona, se recomienda la relajación neuromuscular, las maniobras de reclutamiento con ciertas precauciones, la prostaciclina y el óxido nítrico inhalado. Se recomienda el uso de ECMO, incluso si implica el traslado del paciente a un centro de alta especialización donde éste se realice. Y se recomienda el uso de la ventilación con liberación de presión de la vía aérea en el caso que se necesite en pacientes con hipoxemia refractaria. No se recomienda la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, ni se recomienda la ventilación con percusión de alta frecuencia. Con respecto al tratamiento farmacológico adyuvante en el caso de daño por inhalación, se recomienda la heparina nebulizada en dosis de 5.000 unidades internacionales cada 4 horas para los casos moderados o severos, ya que la heparina tiende a disolver coágulos de fibrina que se forman en la vía aérea y que tienden a provocar obstrucción de la vía aérea, y además de eso, cuando existe afectación de la vía respiratoria inferior con afectación de bronquiolos respiratorios o de alvéolos, ayuda a disolver coágulos de fibrina que pueden deteriorar la oxigenación a este nivel. También se recomienda la administración de N-acetilcisteína nebulizada en los casos moderados y el salbutamol nebulizado en los casos moderados o severos. Con respecto a la administración de antibióticos profilácticos y la administración de esteroides, aunque son dos de las prácticas que más se suelen utilizar, no existe recomendación clara ni evidencia que lo sustente, y por tanto este panel de expertos nos recomienda su uso de rutina. Este es el resumen principal de las recomendaciones para pacientes que sufren un daño inducido por inhalación. Espero que les haya sido de su agrado, lo hayan encontrado interesante, y muchas gracias y nos vemos en próximos temas.